tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las vías de las lectinas. Presento mi grupo, mi compañera José Munevar, la niña Chadia Hernández y quien les habla Oscar Velasco. Esta es una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre las vías de las lectinas, como lo dije anteriormente. Vamos a comenzar pues que para conocimiento de ustedes las vías de las lectinas pues es una en las tres rutas de activación del sistema de complementos, ¿cierto? Entonces este complemento es un componente crucial de la inmunidad innata. Entonces a través de nuestra presentación en microbiología, pues a continuación vamos a explorar sus mecanismos de activación, sus funciones, la regulación, la relación que tiene con las enfermedades, ¿cierto? Con las enfermedades inmunológicas, prácticamente. Las vías de las lectinas, pues también tenemos que se activan, pues ellas van a salir a la vista pues en ausencia de los anticuerpos, ¿cierto? Entonces si los anticuerpos no están, pues las vías de las lectinas se van a activar, ¿cierto? Es lo que clasifica como parte del sistema inmune innato. Esto lo clasificamos como parte del sistema inmune innato, que esta vía es, digamos, entre las esenciales para la defensa contra los patógenos, ¿cierto? Cuando encontramos patógenos en un área, en un sistema, entonces esto nos va a facilitar la ozonización y la lisis de microorganismos, ¿cierto? Entonces a continuación mi compañera Chaya pues va a continuar con los mecanismos de activación. Bueno, por consiguiente, los mecanismos de activación, la vía de las lectinas se activa por la unión de lectinas a azúcares, como lo son se activa por la unión de lectinas a azúcares específicos, como lo son los mananos presentes en la superficie de patógenos. Este proceso no requiere anticuerpos, lo que podría básicamente nos facilita la distinción de la vía clásica. O sea, en esto se distingue la vía de las lectinas de la vía clásica. Los iniciadores de esta vía son moléculas tales como las coletinas y ficolinas, las cuales son encargadas o básicamente hacen el reconocimiento de patrones específicos en los microorganismos. Bueno, por consiguiente, la activación conduce a la formación de C3 convertasa, que convierte el componente de C3 en C3b y en C3a, iniciando una cascada que culmina en la lisis celular y la eliminación de patógenos. Además, los iniciadores y los activadores de la vía de las lectinas serían, en este caso los iniciadores serían las moléculas de reconocimiento, conocidas como coletinas, que ya las había mencionado anteriormente, como el MBL y las ficolinas. Estos son elementos que inician esta vía y estas proteínas circulan en la sangre y son básicamente producidas principalmente producidas por el hígado. Teniendo en cuenta lo anterior, los activadores como la serina, las proteasas asociadas a manosa, o sea la MSP1 y la MASP2, son responsables de activar componentes componentes del complemento, o básicamente del sistema de complemento. Estas actúan sobre C4 y C2 para formar la convertasa C3, que se había dicho anteriormente, C4B2A, crucial para la amplificación de la respuesta inmune. Teniendo en cuenta lo anterior, los reguladores siguientes
son los reguladores de las vías de la leptina, que incluyen la MASP3 mencionada anteriormente y las proteínas como la MAP19 y 44. Estas son encargadas de modular la actividad enzimática y además de ello asegura un control adecuado sobre la cascada de complemento. Bueno, hablando de la cascada de complemento, les proseguiré a hablar un poquito sobre la cascada enzimática. La cascada enzimática es el resultado de la activación de la vía de las leptinas, ¿sí? De la vía de las leptinas o por la vía de las leptinas, que es similar a la de la vía clásica. Teniendo en cuenta esto implica que tras el reconocimiento inicial, esta procederá a producir una serie de reacciones en cadena que culminan en la formación del complemento de ataque a la membrana, lo que lleva a la lisis, si no me equivoco, no, lo que lleva a la lisis celular. Por consiguiente, mi compañero les seguirá hablando del tema. Bueno, Chadia, gracias. Sí. Bueno, listo. Una vez ya Chadia nos ingresó más como al complemento de lo que es la lisis celular, pues tenemos que también estas vías o estos componentes cumplen una función, ¿es cierto? En la vía de las leptinas, bueno, pues que también hace que se compartan pues, muchos componentes con la vía clásica, ¿cierto? Entonces, al analizar este tema, pues tenemos que tiene que tener sus propias características y que esas características las hace únicas, ¿cierto? Entonces, tenemos que si tenemos los principales activadores, pues serían las serenas proteasas, que las vamos a encontrar, digamos, o a leer en las búsquedas como el MASP1 y el MASP2, ¿cierto? Y estas se activarán pues, tras la unión de las leptinas a los azúcares. Entonces ya continúa mi compañero José. Bueno, ya después de lo que les explicó mi compañero Oscar y mi compañera Chadia, yo les voy a hablar sobre las funciones biológicas, que estas pues incluyen la opsonización, que la opsonización básicamente es como el marcaje de ciertos patógenos que se usa para facilitar su eliminación por células fagocíticas, claramente. En la quimiotaxis, en la quimiotaxis se da como una atracción de células inmunitarias al sitio de infección. Después de hacer esta quimiotaxis, pasa a la regulación de la inflamación, que pues básicamente esta regulación de la inflamación se daría como a través de ciertos productos, como lo puede ser el C3A, que pues este actuaría como anafilotóxicas en la regulación. En la activación de este complemento, finalmente, tenemos que pues este complemento puede ser regulado para evitar como daño pues a los tejidos del huésped. En los diversos factores reguladores, como lo son el inhibidor de C1 y pues también como lo son los otros factores H, I y el MSP. Estos pues básicamente como que se encargan como de controlar la actividad del complemento claramente en las alteraciones genéticas que se den en estos reguladores. Bueno, en estos reguladores pues pueden dar como cierto lugar a ciertas enfermedades inmunitarias que pues también son condiciones como lo son el lepus, el eritematoso o el angioedema hereditario claramente. Bueno, después de estas enfermedades inmunitarias que les dije, por decirlo así,
seguimos con la relación con las enfermedades inmunológicas y cómo tiene que ver esto a través de su función, por decirlo así. Bueno, en la relación con las enfermedades inmunológicas, esta se da como a través de la disfunción de las vías de las lectinas, como lo han sido implicadas a varias enfermedades inmunológicas, como lo había dicho anteriormente. Como por ejemplo tendríamos el síndrome hemolítico urémico, que pues este síndrome hemolítico urémico es como o está asociado con ciertas alteraciones en los componentes de esta vía. En la glomerulonefritis, esta pues se da como a través de las mutaciones en los reguladores del complemento, que pues estos reguladores del complemento pueden como contribuir a cierto desarrollo, por decirlo así, o pues como también a ciertas aplicaciones terapéuticas, que son investigaciones que son más recientes, ¿no? Bueno, en esto, pues en estas investigaciones han explorado como el uso de moduladores del sistema de complemento, como lo son posibles tratamientos para como llevar a cabo estas enfermedades autoinmunitarias. Y pues ya de tener esto como, de tener este tratamiento para estas enfermedades autoinmunitarias, se da como ciertas condiciones inflamatorias, como lo son por ejemplo los inhibidores del complemento, que estos inhibidores del complemento lo que se basan o su función como tal es que estos se están desarrollando para pues tratar las enfermedades donde se dará la activación excesiva del complemento, que pues obviamente irá a jugar un papel patológico muy importante, ¿no? En las terapias basadas en lactinas, bueno, en estas terapias basadas en lactinas, estas pues como que funcionan o podrían también como ofrecer nuevas estrategias para que así con estas estrategias para que así con estas estrategias pueda mejorar la respuesta inmunitaria o tratar infecciones específicas de cierta enfermedad, claramente. Como lo son en las enfermedades oculares que están asociadas pues a través de la vía de la lectina, como lo son por ejemplo la enfermedad del ojo de pez, que este se lee FED, que esta enfermedad del ojo de pez básicamente se trata de pues que es una enfermedad genética claramente, que es como rara y asociada con un déficit de LCAT, que es la felicina del colesterol acyl transferasa. Este pues resulta como en ciertas opacidades corneales y también a niveles bajos del colesterol HDL. Bueno, ya después de tener como este ejemplo que les di, vamos a hablar sobre la disfunción en la actividad LCAT. Bueno, en esta disfunción de esta actividad, estas pueden influir en el metabolismo más que todo lipídico, y a su vez pues también afecta la salud ocular en las opacidades corneales, que estas pues opacidades son progresivas y pues también pueden como llevar a cierta discapacidad visual, lo que pues resaltaría como la importancia de la regulación lipídica en la salud ocular. Muchas gracias, José. Pues hasta acá ya hemos abarcado, digamos, bastante tema sobre las vías de las lectinas, patógenos, ¿cierto? Y el claro ejemplo que da mi compañero José. Entonces, ya para terminar, digamos, lo que complementa a estas actividades es la activación del complemento a través de la vía de la lectina, ¿cierto? Que estos complementos, pues obviamente son los que contribuyen a las respuestas inflamatorias, ¿cierto? Y en donde se dan respuestas inflamatorias, pues en las infecciones, en este caso hablando de las infecciones inflamatorias oculares, ¿cierto? Que tenemos como la endoftalmitis,
alimentación, ¿cierto? Pero también se puede causar un daño tisular si este obviamente no es regulado de la manera correcta, ¿cierto? Si no se regula adecuadamente o no se tiene un proceso claro o una activación claro de estos patógenos, pues ahí en donde este tipo de inflamatorios pues obviamente se van a avanzar. Pues hasta el momento creemos que hemos avanzado, hemos tratado de ser lo más claros en lo que es la vía de las lectinas. Esperamos que quede claro el tema para conocimiento de ustedes. Agradecerle ahí por su atención y muchas gracias.